Hola a todos y bienvenidos al canal MeteoWindy. Hoy martes 18 de mayo queremos hablaros de la más que probable formación de un ciclón subtropical en el Atlántico Norte, al norte de las Islas Bermudas, y que todo indica claramente que va a ser la primera formación ciclónica de esta temporada de huracanes 2021 en el Atlántico Norte. Vamos a explicaros por qué creemos claramente que va a ser un ciclón subtropical y al mismo tiempo cuál es el impacto que puede producir este ciclón subtropical en las zonas, en este caso, más relacionadas pues, con la población, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor, sobre todo el norte del Mar Caribe. Mirad, ahora mismo estáis viendo aquí la formación perfectamente, cómo está esta zona muy inestable. Veis que se están generando nubes de tormenta, pero evidentemente todavía no están organizadas. Y ahora vais a ver cómo poco a poco realmente esto va a organizarse mucho mejor y al mismo tiempo todo nos indica que es un ciclón subtropical. La primera razón por la que entendemos que es un ciclón subtropical, mirad, es porque cuando nos vamos, por ejemplo, a la temperatura del mar, vais a ver claramente de cómo las condiciones ahora mismo en esta zona, que es donde se está generando esta perturbación, es de 20 grados. Es decir, ahora mismo en esta zona, como veis, una temperatura de 20 grados difícilmente se puede formar un ciclón tropical. Luego, por lo tanto, claramente las condiciones del mar no son las idóneas para la formación de un ciclón tropical, sino subtropical. Por otra parte, sabemos que puede ser un ciclón subtropical porque, como estáis viendo aquí vemos en WeatherNet claramente como nos indica que los modelos están avisando, ¿no?, de la formación, claramente, como estáis viendo aquí, de esta perturbación en la zona del norte de las Islas Bermudas. Ahora lo vais a ver muy bien, ahora vamos a verlo como aquí ya se genera esa onda y veis perfectamente cómo ahí tenemos la formación de esa posible ciclón subtropical. Luego, por lo tanto, eso nos lo confirma también. Y luego, por otra parte, vais a ver también cómo sobre todo lo que más nos lo confirma es cuando vemos la temperatura dentro del núcleo de este ciclón. Vamos a ir viendo un poquito la progresión de cómo se va a ir formando, vamos a ver la temperatura en el núcleo para que vosotros lo vayáis viendo y vais a entender mucho mejor cómo se forman estos ciclones. En primer lugar, aquí a la derecha tenemos ese ciclón extratropical que os hemos dicho en un vídeo anterior que va a generar una ciclogénesis explosiva. Pero observar aquí claramente cómo hay una ondulación de las isobaras, una zona de inestabilidad en toda la zona que veis aquí, que claramente es la formación de ese ciclón subtropical. Vais a ver que a medida que vayan pasando las horas, esa perturbación se va a ir desarrollando de una forma mucho más intensa. Ahí lo veis ya perfectamente cómo se va a generar ese ciclón y ahí veis que va a estar alrededor de las Bermudas durante los próximos días. Todos los modelos nos indican lo mismo, el modelo GFS con distintas variaciones y el modelo ICON que lo indica incluso todavía más desarrollado, incluso nos indica que puede llegar a ser un ciclón, en este caso una tormenta subtropical, porque sus vientos pueden estar por encima de los 64 kilómetros por hora. Luego, por lo tanto, no solamente va a ser un ciclón subtropical en el sentido de categoría de depresión, sino que podría ser tormenta subtropical también. Así que aquí vemos perfectamente la formación. Por otra parte, lo que queríamos enseñaros es por qué sabemos que va a ser un ciclón subtropical. Mirad, también lo sabemos por el tema de la temperatura que se genera en el núcleo. Mirad, vamos a poner, por ejemplo, primero el modelo europeo, vamos a ponerlo el viernes, que ya lo tenemos previsto un poquito, y ahora vamos a poner el mapa de temperatura y vamos a poner el mapa a 850 hectopascales para que veáis vosotros más o menos ya cuál es la temperatura que tiene su núcleo. Mirad cómo aquí, por ejemplo, para el próximo viernes, la temperatura del núcleo sería de 9 grados, pero a una altitud de 1500 metros, pero observar que en sus alrededores la temperatura es inferior. Luego esto ya nos indica claramente que el núcleo, al ser cálido, tiene características de ciclón tropical, pero al mismo tiempo, por supuesto, tiene características de ciclón extratropical. De hecho, si ponemos un poquito más adelantado también el tiempo, vamos a ver cómo de nuevo el núcleo aquí tiene 10 grados, sin embargo aquí el núcleo tiene 8 grados. Y si lo ponemos también a 700 hectopascales y vamos a poner, por ejemplo, ahora el modelo ICON, pues vais a ver igual cómo en esta zona el núcleo, como veis, tiene una temperatura de 1 grado, ahora mismo a 3000 metros de altitud, sin embargo en su alrededor la temperatura es de 1 bajo cero o de 1 bajo cero en otras zonas. Luego, por lo tanto, al tener núcleo cálido,
nos indica claramente que es un ciclón subtropical, porque las capas altas de la atmósfera, sin embargo, no lo tiene tan cálido. Las diferencias que tienen estos ciclones, para que vosotros lo sepáis, ya hemos hablado de ello en otras partes de nuestro canal, de estos ciclones subtropicales, es que principalmente no son tan simétricos como los ciclones tropicales, no suelen pasar de los 64 nudos, es decir, de los 118 km por hora. Sus zonas de tormenta no están tan localizadas en el centro como son los ciclones tropicales, sino más bien en las bandas que se generan a su alrededor, es decir, un poquito fuera del centro. Sus vientos intensos tampoco están en el centro, sino que están más bien en esas bandas, y como os he dicho, el núcleo cálido suele estar en una zona más baja de la tormenta, más cercana a la superficie, y no a lo largo de toda la tormenta o de toda la vertical, como suele ser en los ciclones tropicales. Ahora aquí vamos a ver cuáles son las lluvias que se espera y qué efecto podemos esperar de este ciclón. Si ponemos la acumulación de lluvias, para que así vosotros lo veáis mucho mejor, pues vais a ver que en los próximos días pues va a generar sobre todo tormentas, como estáis viendo por aquí en la zona también, estáis viendo de las Bahamas, Cuba y al mismo tiempo en República Dominicana sobre todo, es donde se van a generar algunas precipitaciones, pero que como veis no va a afectar de forma notable a zonas muy habitadas. Os hemos puesto aquí también cuáles son algunas de las poblaciones para que veáis que pueden recibir más precipitaciones, y por ejemplo, si nos vamos en primer lugar a Cuba, nos vamos a La Habana, veréis que en La Habana, por ejemplo, lo que se espera para los próximos días, lo vamos a ver aquí, como veis son lluvias que pueden estar rondando para el miércoles los 15 litros, para el jueves los 10-15 litros también, y para el viernes menos cantidad. Si nos vamos ya más hacia el oeste, en este caso ya sería una población que podría verse más afectada por esta perturbación, observar que para el viernes aquí sí que se esperarían tormentas que podrían llegar hasta los 30 litros, incluso más, mencionan algunos de los modelos. Luego, por lo tanto, esto es lo que se espera para la isla de Cuba. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Santo Domingo, en la República Dominicana, observar que poco a poco van a ir aumentando las tormentas a medida que vayan pasando los días. Como veis aquí, 7 litros, 15 litros, 15 litros, 25, incluso más. Luego, por lo tanto, una semana de mucha actividad tormentosa que en parte también va a ser producido por este ciclón subtropical. Si nos vamos a otra población también, en este caso de República Dominicana, a la provincia de Santiago, en Santiago, observar también que para el miércoles tormentas que pueden llegar a los 30 litros, jueves 10 litros, viernes 15-20 litros. Y luego por último, si nos vamos a San Juan de Puerto Rico, vais a ver que aquí donde más puede llover sería el viernes, solamente alrededor de 10 litros, es donde menos va a estar afectada las zonas por esta posible ciclón subtropical. Luego, por lo tanto, queríamos informaros de esta situación. Claramente es la primera que se va a formar en el océano Atlántico, probablemente todos los modelos indican que así va a ser, y por lo tanto estaremos muy pendientes de lo que nos vayan actualizando los modelos los próximos días. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en próximos vídeos.